Buenas noches a todos. Vamos a dejar abierta nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 2, solo para que lo tengan ahí apuntado. ¿Escucharon hablar alguna vez de la vexilología? Yo tampoco. Vexilología, les cuento que tuve que indagar hasta encontrar esa palabra, ¿no? No es que vino así. Es el estudio de las banderas. O sea que el vexilólogo es el que... Muy bien, vamos, ya está. Algunos lo entienden como una rama de la historia, algunos lo entienden como una rama de la semiología, como el estudio de los símbolos. Lo cierto es que para que la gente piense, estudie, medite en esto es porque hay mucho más de lo que pensamos atrás de todas esas cosas. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? Bueno, ¿qué simbolismo hay detrás de la bandera de cada país? De cada provincia, municipio, de cada club. ¿Qué lo llevó a un marinero a elegir la enseña de su navío, de su barco? ¿O qué lo llevó a lo que le gusta las películas de guerra, a William Wallace, a pintarse la bandera de sus ideales de libertad en la cara? ¿Lo queremos ver más loco? ¿Qué le lleva a un argentino a querer tanto a su bandera en un partido de fútbol de la selección? Y para otras cosas. ¿Por qué el hombre, cuando llegó a la luna, paréntesis si es que llegó a la luna, plantó bandera? Carrera espacial, orgullo. ¿Por qué cuando los soldados conquistan un territorio, plantan una bandera? Y seguramente alguno de ustedes se acordará aquella imagen de los marines de los Estados Unidos sosteniendo aquella bandera, una foto del año 1945 en Iwo Jima. Fue una de las batallas que ya se le gana a Japón y que iba mostrando un fin a esa guerra. ¿Por qué las legiones del ejército romano tenían sus banderas? ¿Y qué decía cada una de ellas? ¿Por qué hay tantas banderas de revoluciones y libertades populares? Hay banderas que nos generan escalofríos. Hay banderas que nos generan tristeza. Hay banderas que para algunos es un orgullo. Y para otros genera rechazo. ¿Qué explicaciones hay atrás de todo esto? ¿Qué mueve a que todo esto exista? ¿Identidad? ¿Principios? ¿Valores? ¿Qué hay detrás de una bandera? ¿Reglas de conducta? ¿Un sentido de pertenencia? ¿De propiedad? ¿Un mensaje? ¿Orgullo? ¿Hay contradicciones atrás de una bandera? En ocasiones no es señal de oposición. No es un símbolo de voluntad. ¿Cuántas cosas hay atrás de la simbología de una bandera? Y si me preguntas por qué este tema, ¿por qué se te ocurrió hablar de banderas? ¿Por qué se te ocurrió hablar o titular
cuando Rebeca te pone entre la espada y la pared y te pide el tema. ¿Cuál es el tema? La bandera de Cristo. ¿Por qué este tema? Porque me preocupa tantas voluntades populares. Porque me preocupa que a nuestros hijos se les quiere imponer y naturalizar banderas que son vergonzosas ante los ojos de Dios. Porque me preocupa que sin darnos cuenta, creamos que tenemos en alto la bandera de Cristo, pero quizás si miramos nuestro mástil, estamos enarbolando una bandera distinta. Decimos una cosa y quizás estamos haciendo otra. Hay una traducción de un pasaje en Primera Reyes, cuando Elías está confrontando al pueblo, cuando estaban los sacerdotes de Baal, y él los pone en estrecho. Y dice una traducción que es la palabra España. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre el otro? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguid a Baal. ¿Hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre el otro? Un historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona escribió lo siguiente y dice: cuando la identidad está en peligro, uno se apoya en su bandera. Cuando la identidad está en peligro, uno se apoya en su bandera. Es interesante, y ahí es cuando viene la pregunta: ¿cuál es mi bandera? ¿Cuál es tu bandera? No te estoy preguntando cuál debiera ser tu bandera o mi bandera, sino cuál es esa bandera que te da tu identidad. Aquella bandera que querés levantar cuando las cosas se ponen difíciles. Un símbolo que era fuerte para Roma y para el ejército romano era el águila. Se dice que los dioses elegían al emperador a través de ella. Y las legiones romanas llevaban el águila. Las banderas de cada legión lo representaba a tal punto que al principio era una insignia a través de cual esa legión sabía para dónde debía de ir. Pero después terminó teniendo tanto sentimiento para aquellas legiones que pasó a ser algo que los identificaba fundamentalmente. Y me llama la atención las palabras de un escritor que dicen: una legión que perdía su águila se disolvía. Una legión que perdía su águila se disolvía. No sabía para dónde tenía que ir. No sabía cuál era su tropa. Se disolvía. Y saben que si hay alguien que conoce de estrategia militar es el enemigo. No dejemos que desaparezca el águila. No dejemos que se pierda eso y se disuelva. Ahora sí, yo le dije Isaías, ¿verdad? Bueno, me alegro. Vamos a Números. Números capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Números 2:2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera
bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Números capítulo 2, versículo 2. ¿Y qué sería esto? Bueno, cada tribu tenía una bandera que los identificaba. Cada tribu tenía principios, tenía labores. Si nos detenemos y vemos a los levitas, nos encontramos que cada uno tenía un rol diferente que debía de cumplir como su tarea, como su ministerio. Y era algo con lo que se tenía que identificar y debía de cumplirlo, porque eso se le demandaba. Y viene a mi mente la palabra de Pablo a Timoteo cuando le dice: cumple tu ministerio. Cada uno junto a su bandera. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 3, quédense en números, yo sí los leo. 2 Timoteo 4, desde el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora me voy al versículo 1 de ese mismo pasaje, lo doy vuelta, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cumple tu ministerio. Números 2:2. Cada uno acampará junto a su bandera. Le dice Pablo a Timoteo un libro antes: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Cumple tu ministerio. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres. Y el libro de Proverbios, Salomón escribe en el capítulo 22, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres. Y dice el libro de Proverbios: no traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. Lindero, verja, mojón, alambrado, eso es físico. Pero ¿cuáles son aquellos que establecieron nuestros padres? ¿Cuáles son aquellos que nos enseña la Biblia? Los principios, los valores, los consejos, las prohibiciones. No traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. Y si hay algo que Dios le alegra es la obediencia. Y quizás muchos ya lo tengan presente, pero hay un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 35. Yo se los voy a narrar y quizás hasta les leo algunos versículos para que lo sigan después. En sus casas lo pueden repasar. Pero en el capítulo 35 del libro de Jeremías habla de los recabitas. Aquel clan tenía una particularidad, que a los ojos de muchos pueblos capaz que ni siquiera se entendían y ni siquiera dentro de las tribus
de Israel. El padre de ellos les había dado una orden. Les había dicho, no beberán vino, no construirán casa y no sembrarán la tierra. Y lógico para muchos, no lo hacía el resto de los pueblos. Y Dios le dice a Jeremías, llama a los hijos de los recabitas y llévalos a mi casa. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Les voy leyendo salteado el capítulo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová y dales de beber vino. ¿Qué les dije que le había dicho el padre? No beberán vino, no se van a construir casa y no van a sembrar la tierra. Dice entonces que tomó él a toda la familia de los recabitas y a toda la familia, dice, y los llevé a la casa de Jehová, versículo 4, versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y sigue el versículo 8 y el 9 aclarando las otras cuestiones que les había dicho su padre que debían de hacer. Entonces dice el versículo 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab. Versículo 13, así ha dicho Jehová. Versículo 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, y sin cesar, y no me habéis oído. Toma la enseñanza de los hijos de Recab y le habla al resto del pueblo de Judá y le dice, fíjense, su padre le dio una ordenanza. A los ojos de cualquiera podría haber sido una ridiculez y de hecho el resto del pueblo no cumplía con esto. A los ojos nuestros eso podría ser juzgado como algo que no tiene ningún sentido, pero no podemos juzgar algo que no conocemos ni en el momento ni quiénes eran ellos. De lo que sí podemos dar testimonio es que ellos, hasta aún siendo probados y puestos tazones con vino delante de ellos, dijeron, no vamos a beber esto porque nuestro Padre nos dijo que no lo hagamos y nosotros le obedecemos. Se da vuelta a Dios y le habla al pueblo y le dice, ellos obedecieron a su Padre y yo les he dicho todo lo que debían de hacer y no me son obedientes. Dice el versículo 18, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme todas las cosas que os mandó. Versículo 19, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cada uno bajo las enseñas de la casa de su padre, volvemos a Números capítulo 2, versículo 2, junto a su bandera, cumpliendo nuestro ministerio. Bajo las enseñas de la casa de sus padres, obediencia, el ejemplo de Recab. Y por último, ¿qué dice? ¿Lo tiene en la mano? Si no, lo buscó. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, en comunión con Dios. ¿De qué vale que yo levante la bandera de un ministerio? ¿De qué vale que yo levante una bandera de obediencia si no hay comunión? Que no sea que esté levantando una bandera que lleva mi nombre, que no vaya a ser que esté levantando la bandera que lleva el nombre de un ministerio y no esté levantando la bandera de Cristo.
alrededor del tabernáculo, en la presencia del Señor. Dice el libro de 1 Samuel que él dormía ahí, en el templo, pegado. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, lo más cerca que podía. ¿Y qué es esto de la comunión con Dios? Si vamos a 1 Juan, nos queda claro qué es lo que se debe hacer. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y dice, el versículo 5 es el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si le buscamos a Él, si acampamos alrededor suyo, si el centro es el Señor. Yo me hago gráfico esa imagen del tabernáculo en el medio, las banderas alrededor, acampando, pero el centro es Dios. Acampaban cada uno junto a su bandera, en obediencia, llevando a cabo su ministerio, pero era el centro Dios. No podía ser otra cosa el centro. Dice que cuando Balaam veía al pueblo acampando ordenado por sus familias, terminó adorando a Dios y bendiciendo al pueblo. Estaba tal cual el Señor lo había establecido. Hay un pasaje que conocen seguramente la mayoría y está en el libro de Éxodo. Y es cuando los amalecitas enfrentan al pueblo de Dios. Entonces, Moisés lo manda a Josué a la batalla. Y él sube a un monte y dice, yo voy a tener en alto la vara de Dios. Y suben con él 2 varones, Aarón y Hur. Y dice que mientras aquel hombre de Dios mantenía los brazos hacia el cielo, mantenían esa vara de Dios en lo alto, el pueblo de Dios prevalecía contra los amalecitas, pero cuando sus brazos flaqueaban y se cansaban, los amalecitas comenzaban a ganar la batalla. Y fue así que, tomando una piedra, Aarón y Hur lo colocan ahí a Moisés, y cada uno de un lado sosteniendo sus brazos a lo alto, hasta que se puso el sol. Tuvieron aquellos brazos hacia el cielo sosteniendo la vara de Dios. Y así fue que Israel ganó la batalla. Y dice en ese pasaje de Éxodo capítulo 17, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que traducido es, Jehová es mi bandera. Hizo lo que tenían que hacer. No solamente estaban levantando las manos al cielo, a filo de espada estaba peleando Josué. Estaba haciendo su obra, estaba haciendo su tarea, pero estaban pidiendo a Dios que sea el que lleve adelante la victoria. Jehová es mi bandera. Fue aquel mensaje que se terminó levantando, consecuencia de haber obtenido la victoria. Y ahí es cuando yo me pregunto y te pregunto, ¿quiénes son tus amalecitas? ¿Cuáles son mis amalecitas sobre los cuales yo tengo que levantar la bandera de Dios? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son esos fantasmas a los que le tenés que levantar la bandera de Dios? A los cuales tenés que demostrarle que levantás los brazos al cielo
que confías en Dios, que el poderoso es el que te sostiene. Él se lo dejó escrito, ya mostró que puede resolver cualquier problema que ante los ojos de los hombres parezcan imposibles. Dice Isaías en el capítulo 59, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dice el salmista en el Salmo 60, has dado a los que te temen bandera que alcen a causa de la verdad. Has dado a los que te temen bandera que alcen a causa de la verdad. Y ahí es donde te invito a que reflexiones conmigo, que mires para arriba sobre el mástil que sostenés y que sostengo. Y que veamos si siempre ahí arriba está puesta la bandera de Cristo. Que veamos si acampamos, como fue esa ordenanza, junto a nuestra bandera, en obediencia a nuestros padres, junto al tabernáculo de reunión. Vuelve a mi cabeza aquel dicho que les comentaba al principio: si una legión perdía su águila, se diluía. Si perdés el foco, si no tenés claro cuál es la convicción que mueve tu corazón, nadie sabe qué bandera estás enarbolando, ni siquiera vos. Si el domingo pones la bandera de Cristo, pero el lunes salís izando otra en el lugar en donde te moves, entonces ese mástil es confuso. Nuestra vida es un testimonio confuso. Ahora, si enarbolamos la bandera de Cristo, la palabra de Dios es clara y dice: Dios ha dado a los que le temen bandera que alcen a causa de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Y si hay algo que es hermoso es cuando proyectamos nuestra vista hacia adelante, hacia el final de los tiempos, y nos encontramos ahí sí con la profecía de Isaías en el capítulo 11. Miramos hacia atrás y encontramos la bandera de Cristo clavada en aquel Calvario, plantando victoria sobre la muerte. Y al final de los tiempos nos encontramos a Cristo. Y dice Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por bandera a los pueblos, será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Y quiero terminar con estas palabras, hermano, y quiero invitarte a que pensemos como al principio. ¿Qué es una bandera? ¿Qué simboliza una bandera? Que cerremos nuestros ojos y nos imaginemos nuestra bandera. ¿Qué hay en ella? ¿Qué dice? ¿Qué transmite? ¿Es la misma que llevamos todos los hermanos o tengo una bandera distinta? ¿Es la bandera de Cristo? ¿Son los valores de Dios? ¿Es la obediencia a Dios? Dios ha dado a los que le temen bandera
que alcen bandera de verdad. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie y oremos a Dios antes de terminar. Querido Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por haber abierto tu palabra y encontrar en ella, Señor, tus enseñanzas. Queremos pedirte, Padre, que vivamos una vida de obediencia, cumpliendo nuestro ministerio, honrando tu nombre y en comunión contigo. Queremos rogarte, Padre, que podamos dar una señal clara, que nuestras trompetas, Padre, puedan dar un sonido cierto, anunciando, Padre, tu obra, anunciando tu propósito, anunciando tu verdad. Queremos agradecerte, Padre, una vez más por este privilegio que tenemos como hijos tuyos. Y queremos rogarte, Padre, que nos estés acompañando, protegiendo y sosteniendo en el transcurso de la semana. Te bendecimos y le damos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.